Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarles nuevamente. A nombre de ICEL, Centro de Desarrollo Profesional, vamos a dar inicio, en este caso, a esta capacitación última que hemos estado presentando de acuerdo al curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual nos enfocaremos, pues, en lo que son los primeros auxilios, tan importantes y necesarios justamente para dar el soporte básico primero a las personas que se encuentren con algún tipo de lesión o en un estado de afectación. Los primeros auxilios son parte del soporte vital básico. Eh, Estos son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que se prestan a un accidentado o enfermo antes de ser atendido en un centro asistencial, ¿verdad? Podemos tener en casa, podemos tener en la empresa algún lesionado, alguna persona que se desmaye, algún corte, algún atragantamiento, etcétera. Entonces, ahí entran pues los primeros auxilios como parte de una atención primera. Los objetivos propios de los primeros auxilios son los siguientes: la conservación de la vida, evitar futuras complicaciones físicas y psicológicas, ayudar en la recuperación del paciente, asegurar el rápido traslado del paciente a un centro asistencial. También, ¿qué es lo que nosotros pues debemos de realizar o hacer en una emergencia? Debemos, o en un estado de emergencia, o en un, digamos, un tiempo de emergencia, debemos alertar a los demás y al servicio de emergencia sobre pues la emergencia que está ocurriendo. También asegurarnos que la escena sea segura, segura para el socorrista y también segura para la víctima. Comenzar a dar los primeros auxilios hasta que llegue el servicio de emergencias. También evite que la angustia del público o la suya lo domine, ¿no? O sea, podemos estar angustiados tal vez por la lesión, por un corte, pero hay que tratar de controlar ese aspecto, ¿no? Generalmente a veces podemos hacer un accidente y la gente va a estar en shock, ¿no? O sea, por ejemplo, en un choque de un bus, imaginemos que estemos en un choque de un bus. Y bueno, a mí me tocó, ¿no? Esa experiencia de un choque de un bus, lamentablemente con un fallecido, ¿no? El vehículo estaba yendo a mucha velocidad y el bus se inclinó y se chocó con unas casas, que había unas rejas. Lamentablemente el conductor falleció, digamos, por esos fierros torcidos que le afectaron la vida. Cuando paró todo, las personas estaban en shock, ¿no? Entonces, en ese caso yo traté de calmar también a las personas en ese momento, ¿no? Pero ya luego llegando a casa también tuve alguna situación. Entonces, en el momento, con la adrenalina, hay que tratar de dominar ese punto. No arriesgue la vida en forma suicida. Los héroes muertos no solo no salvan vidas, sino que muchas veces demandan un esfuerzo extra en poder rescatarlos, ¿no? O sea, antes de tratar de rescatar a las personas, debemos de observar si el ambiente o el área es segura para operar. Para dar los primeros auxilios, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero debemos determinar si el lugar es seguro. También nos vamos a comunicar con la víctima continuamente, lo vamos a llamar por su nombre, lo vamos a tocar, le vamos a decir: está bien, me miras, estás observando bien, estás respirando, o sea, a comunicarnos con él continuamente. Debemos aflojar las ropas de la víctima. Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus extremidades. Coloque a la víctima en posición lateral para evitar la acumulación de secreciones que obstruyan, en este caso, las vías respiratorias, las cuales pues también pueden obstruirse. También vamos a cubrir a la víctima para mantener su temperatura corporal. Debe proporcionar usted la seguridad emocional y física. Aquí es un punto importante. Generalmente muchas personas que a veces pasa algo y comienzan a gritar, ¿no? Entonces, cuando comienzan a gritar, más lo van a estresar a la persona, ¿no? Que está sufriendo esta situación. Entonces hay que tratar de mantener la calma en la medida de las posibilidades y estar calmos, tranquilos y darle ese soporte emocional que la persona requiere en ese momento. Tampoco haga un comentario, tal vez no malintencionado, pero comentario al fin, sobre el estado de la salud de la víctima, especialmente si está inconsciente. No haga ese tipo de comentarios, porque la persona puede todavía escuchar tal vez, y allí implica también el ánimo para poder, digamos, mejorar su estado de salud en ese momento.
También la cadena de sobrevida y la muerte súbita en la comunidad. La principal causa de muerte pueden ser las enfermedades cardiovasculares. La fibrilación ventricular es la causante de la mayoría de los paros cardíacos. Su único tratamiento es la desfibrilación. Por cada minuto de retraso en la desfibrilación se pierde casi un 20% de probabilidades de sobrevida. La cadena de sobrevida incluye el BLS, que es el soporte vital básico, y el ACLS, soporte vital cardiovascular avanzado. Entonces acá estamos viendo la cadena de supervivencia. Tiene 4 eslabones. Por ejemplo, el acceso precoz al SEM, que son los servicios de emergencia, que pueden estar también relacionados con los bomberos. La RCP temprana, que implica las maniobras de reanimación cardiovascular. El acceso precoz a la desfibrilación y el acceso precoz al cuidado de avanzada. En la cadena de supervivencia también los diversos principios. Si falla un eslabón, la sobrevida es pobre. Todo debe conducir a la desfibrilación precoz y el alta hospitalaria, pues es el mejor control de calidad que podamos tener. Cuando ya el paciente esté estable, esté en buenas condiciones, ya se le puede dar, en este caso, el alta hospitalaria. Vamos a ver ahora un poco sobre la anatomía humana, que es importante conocer. Nuestro cuerpo, pues estamos viendo la imagen donde se ve la cabeza, el cuello, el tronco, las extremidades. Nuestra posición anatómica, podemos estar erectos, de pie, mirando de frente, con los brazos extendidos hacia abajo, palmas hacia adelante, talones juntos y punta de los pies separados. Hay subdivisiones anatómicas en extremidades, por ejemplo, el tercio proximal, el tercio distal, el tercio medio, y también cavidades corporales diversas, como son la cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, la cavidad pélvica y la cavidad espinal. En caso de la figura, estamos viendo en la figura 1, miren, estructuras respiratorias mayores del sistema respiratorio. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, la cavidad nasal, la fosa nasal, la cavidad oral, la laringe, la faringe, la tráquea, el bronquio primario derecho, el bronquio primario izquierdo, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo y el diafragma, ¿no? Son algunos elementos de la estructura del cuerpo humano. Acá también estamos viendo los diversos sistemas. Y también ahora vamos a ver sobre los signos y síntomas que pueden afectar justamente a todos los sistemas del cuerpo humano. ¿Los signos qué son? Los signos son manifestaciones objetivas que presenta un paciente y que podemos detectar pues con nuestros propios sentidos. Y los síntomas son manifestaciones subjetivas que presenta un paciente y que no podemos detectar con nuestros sentidos hasta que el paciente lo refiere. Cuando nosotros estamos hablando de los signos vitales, nos estamos refiriendo a las manifestaciones objetivas que presenta un paciente y nos dan las funciones vitales. Por medio de estos, estimamos el estado de salud o la gravedad de un paciente. Generalmente, ¿qué vamos a medir? Pues generalmente nosotros vamos a medir lo que es el pulso, lo que es también la temperatura, lo que es también la respiración de la persona, ¿no? Para ver si todavía está con vida y está estable. Cuando hablamos, por ejemplo, de la presión arterial, nos referimos a la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esta se mide en dos niveles, la presión sistólica y la presión diastólica. Cuando nos referimos a la temperatura, es la cantidad de calor del cuerpo medida en grados centígrados. Una temperatura normal, estamos hablando de 36,5 grados a 37,5 grados. Una hipotermia, estamos hablando de menos 36 grados centígrados. Y la fiebre, estamos hablando pues de mayor a 38 grados centígrados, ¿no? Justamente uno de los puntos a considerar siempre en todas las personas
no solamente en nuestra vivienda, sino también en las plantas, es la fiebre, ¿no? A veces podemos tener niños o bebés que el bebé no habla todavía y no te va a indicar que está con fiebre. Por eso es necesario un continuo monitoreo, en este caso en el hogar, para observar que el bebé no esté con fiebre. Si está con fiebre, pues aplicar los paños fríos, ¿no? Paños con agua fría, para, digamos, lograr el equilibrio de la temperatura de la persona, en este caso el bebé, hasta llevarlo a un centro médico, ¿no? Hay muchos que dicen, no, hay que bañarlo, hay que ponerle paños fríos, y ya con eso se regula la temperatura. Pero si después de eso no se regula la temperatura, ya se requiere ir a un centro médico para la atención. Aquí también vamos a observar cómo tomar el pulso. Miren todas las arterias que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Diversas arterias, las cuales nos pueden brindar, si las tocamos efectivamente, cuando usted toca su arteria, siente una pulsación, siente un movimiento. Entonces, así como la imagen derecha, donde el dedo de esta persona está cerca a una arteria y la puede sentir, digamos, en su movimiento, en su vibrar, asimismo también nosotros tenemos que ejecutar de la misma manera en las diversas arterias del cuerpo que podamos nosotros identificar. En cuanto a la respiración puede ser en un lactante de 30 a 50 respiraciones por minuto, en un niño de 20 a 30 respiraciones por minuto, en un adulto de 12 a 20 respiraciones por minuto. El pulso, el lactante, 120 a 160 por minuto, en el niño 70 a 110 por minuto, y en el adulto entre 60 a 100 por minuto. Y la presión arterial en lactantes, estamos hablando de la sistólica, 70 a 90 milímetros de mercurio, diastólica, 50 a 70 milímetros de mercurio, en niños, la sistólica, 90 a 110 milímetros de mercurio, la diastólica, entre 54 a 74 milímetros de mercurio, y en el adulto, la sistólica de 90 a 150 milímetros de mercurio, y la diastólica de 60 a 90 milímetros de mercurio. También nosotros podemos identificar los signos vitales y el reflejo pupilar para identificar si la persona está consciente o no. Los signos vitales o reflejo pupilar, estamos hablando pues, es la constricción de las pupilas cuando se aplica un estímulo luminoso, y también vamos a determinar de esta manera que las pupilas son simétricas, redondas y de apariencia normal. Podemos tener miosis, ¿no? Que es la disminución del tamaño o contracción de la pupila y cristalino del ojo. También podemos tener la midriasis, que es la expansión de la pupila como reacción a la luz tenue para intensificar la agudeza visual. Y también podríamos observar anisocoria, que es, digamos, un tamaño desigual de las pupilas en la misma persona. Lo que no debemos hacer, brindar primeros auxilios sin estar capacitados, ¿no? Si no estamos capacitados, simplemente nos hacemos a un lado y vamos a los bomberos o buscamos a alguien que conozca los primeros auxilios para que lo pueda ejecutar correctamente. No debemos mover al lesionado innecesariamente de un lugar para otro. Podría tener una vértebra rota, un hueso roto, tal vez una hemorragia interna que no hemos identificado. Entonces, mientras menos se mueva hasta que lleguen los paramédicos, los bomberos, mucho mejor. También no debemos acudir a un lesionado inconsciente, ¿no? Dice, reacciona, reacciona, y lo mueves. Está inconsciente y tú lo mueves, lo sacudes. Eso no se debe hacer. También dar de beber a un lesionado, frotar alcohol o algún remedio casero a un lesionado, hacer actos temerarios tampoco es algo que está bienvenido. Y luego, en cuanto a la evaluación y manejo prehospitalario, o sea, antes de que ingrese al hospital. En este caso, pues, la evaluación es un arte. Debemos escuchar, mirar y pensar. Escuchamos si está respirando, si está roncando, nos da la idea de que todavía hay un flujo de aire interno. Miramos a la persona para ver si está consciente y nos puede observar. Y pensamos en la mejor manera de cómo reaccionar ante una situación compleja. El que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que está por suceder. En la evaluación inicial debemos conocer la historia del evento, qué pasó, qué aconteció. Bueno, en este caso un choque. ¿Cuál fue el mecanismo lesional? Tal vez golpes con objetos contundentes. ¿Cuál fue la evaluación y resucitación? Y la historia clínica del paciente.
La primera hora es de oro, 10 minutos de platino. Debemos acelerar, lo que implica el transporte del herido a la sala de guardia y al quirófano. Por eso eh, hay que ser bastante eficiente en los primeros momentos de que sucede el siniestro. Evaluación del prepaciente, donde está la evaluación 10 minutos de platino. Eh, por ejemplo, la seguridad de la escena, la situación que tenemos y los recursos. Luego, la evaluación del paciente. La evaluación primaria, la global 15 segundos. Estado de conciencia. Está consciente, está respirando, late el corazón, eso es lo primero. Y luego en profundidad 3 minutos vamos a ver el llamado ABCD, que es las vías de aire, breath de respiración, circulación y también, digamos, la afectación propia en el momento, ¿no? En el punto 2, resucitación en paralelo, también con ABCD, clasificación si es crítico o no es crítico, evaluación secundaria, y luego en el punto 5, inmovilización y transporte, en este caso del paciente. En la evaluación primaria vemos si está consciente, conciencia, si respira, a través de la respiración, si su circulación es correcta. ¿Cómo observamos si la circulación es correcta? Que no hay digamos, elementos que están generando tal vez un torniquete, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, un cinturón mal amarrado, tal vez una prenda que se ha ajustado e impide el correcto flujo sanguíneo hacia miembros inferiores. Eso también hay que estar revisando. Y si hay hemorragias, ver la opción de controlarlo a través de primero el lavado, los expósitos y luego el vendaje. Entonces, pasos para ejecutar la evaluación primaria. Primero, verificamos si el paciente responde. Le hablamos, ¿está usted bien? ¿Usted me puede escuchar? ¿No? Dos, abrimos la vía aérea. Y tres, verificamos si la respiración es adecuada. ¿Está respirando? ¿Puede hablar? ¿No? Respira. Luego, en el punto 4, si existe una obstrucción de la vía aérea, realizar la maniobra de Heimlich o el paciente no respira, aplicar 2 respiraciones de rescate. En el punto 5, tomar el pulso carotídeo. Recordemos que en la maniobra de Heimlich va a variar si es una persona mayor, un niño o un bebé. Inclusive nosotros podemos estar atragantándonos y podríamos usar en ese momento tal vez una silla para golpetear en la parte baja del estómago y expulsar el elemento que está obstruyendo nuestras vías. Luego, en la evaluación primaria también hablamos de la global y simultánea, aproximadamente que son los 15 segundos primeros, la evaluación en profundidad, 3 minutos, ¿no? Tomamos el pulso con el control, digamos, cervical. En el punto vemos la respiración y ventilación, circulación con control de hemorragias, de daño neurológico y de exposición corporal. Y se ejecuta pues la fase de resucitación en simultáneo con el ABC. En resucitación debemos ver si hay compromiso en la vía aérea, si la ventilación es inadecuada, oxigenamos, si hay un sangrado no controlado, si hay una alteración de la conciencia, un compromiso espinal, si hay hipotermia o exposición corporal. Y en la apertura propia de la vía aérea, las maniobras pueden ser manuales, mecánicas y transtraqueales. ¿Cuáles deberían ser sus prioridades en el cuidado de un paciente? ¿No? En este caso, el niño que se está atorando, tal vez debemos observar, se le está haciendo eh, los primeros auxilios y ya ha estado, digamos, eliminando el elemento que ha estado bloqueando la vía. En la apertura de la vía aérea, ¿cómo afecta una situación a sus prioridades? La respiración debe ser calma, sin dolor ni ruidos, de un valor normal de 12 a 20 por minuto. Entonces, en cuanto a la circulación, yo evalúo, por ejemplo, inspección. Hay palidez en el rostro, palpación, sudoración, frialdad y humedad, pulsos, abdomen y pelvis. ¿Cuáles serían prioridades aquí?
Un error podría ser no buscar otras causas de shock en presencia de un sangrado evidente. Luego, en la evaluación acá esta persona, debemos estar alerta, identificar los componentes verbales, los elementos dolorosos, ya inconsciencia y también las pupilas. Y en el objetivo de la evaluación primaria, el objetivo de la evaluación primaria pues, es encontrar y tratar lesiones potencialmente letales. Usted nunca deberá pasar de la evaluación primaria si el estado del paciente es agudo o crítico. ¿Cómo clasifico al paciente en crítico o no crítico? Bueno, es toda víctima con una alteración del nivel de conciencia, alteración del componente ABC, herida penetrante, puede estar en cráneo, en cara, en cuello, en tronco o el abdomen, y también un mecanismo lesional. En la evaluación del paciente, también es toda víctima con la alteración del nivel de conciencia, la alteración ABC, la herida penetrante también en cráneo, cara, cuello, tronco, o abdomen, y un mecanismo que ha generado una lesión. Usted no puede tratar lo que usted no va a encontrar, por eso es importante justamente un chequeo inicial correcto del paciente para saber qué está sucediendo. Y el resumen de la evaluación inicial en trauma, la evaluación prepaciente, tenemos que identificar entonces lo siguiente: la seguridad, la situación y los recursos que podamos tener en la evaluación del paciente, la primera que es global, 15 segundos, donde observamos pues, el nivel de conciencia, si está latiendo el corazón, si está respirando, y ya en el punto 2 esa mayor profundidad, en este caso esta se ejecuta en 2 o 3 minutos, donde nosotros observamos las vías respiratorias aéreas, ¿no? Airway. Vemos también la parte de la respiración, la persona está respirando o no está respirando, cómo lo estamos observando en su momento, y la circulación de la sangre como puntos. Ejecutamos luego respiraciones simultáneas con el ABC, clasificamos y hacemos una evaluación secundaria. Aquí estamos observando algunas imágenes de hemorragias que deben ser controladas. ¿Qué es la hemorragia? Pues la hemorragia se entiende por hemorragia la salida de sangre de los vasos sanguíneos, llámese los vasos arteriales, venoso o capilar, como consecuencia de la rotura de los mismos, generalmente ocasionados por lesiones a tejidos blandos. Esta salida de sangre puede darse hacia el interior o hacia el exterior del cuerpo, definiendo a su vez a la hemorragia interna o externa respectivamente. Importante cuánto de sangre en litros pues tiene el ser humano según sexo. Pues podríamos estar hablando de entre 3 a 4 litros, ¿no? Un poco más, 4,5 litros tal vez, dependiendo de la persona. Las hemorragias pueden clasificarse en arteriales, en venosas o en capilares. Las arteriales, hay una salida intermitente de sangre, por eso es muy, digamos, peligroso las arteriales, controlarlas inmediatamente. La sangre rojo brillante. En cuanto a las venosas, la salida de sangre es continua y la sangre tiene un rojo oscuro. La hemorragia capilar es la salida de sangre en poca cantidad. La hemorragia interna puede ocurrir por traumatismos en tórax, abdomen, pelvis y muslos. Inicialmente el sangrado puede pasar desapercibido, pero finalmente puede conducir al shock. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Bueno, aplicamos una presión directa sobre la hemorragia con un apósito. Y después puede aplicar un vendaje compresivo para fijar el apósito, ¿no? El apósito son esos tipos de telas cuadriculadas, rectangulares, que se van colocando como pequeñas películas dentro o encima de la herida, ¿no? Una vez lavada, y ya luego se coloca el vendaje, y ahí estaría excelente. Antes, ¿qué hacíamos cuando había una de estas hemorragias? Traíamos nuestra agua oxigenada y le echábamos, ¿verdad? Trae agua oxigenada, decíamos, le echábamos. Eso ya no se hace. ¿Y por qué no se? O alcohol, trae alcohol, trae alcohol. Le ponen alcohol o le ponen agua oxigenada.
Entonces, ¿por qué tenemos que evitar colocar alcohol o oxigenar? La persona ya tiene una herida. Entonces, si vamos a ir con un elemento que va a generar dolor, ardor, eh, vamos a generar una reacción adversa, ¿no? Nosotros queremos curar y controlar más que generar más heridas. Entonces, en este caso, lo recomendable es lavar con agua, secar, colocar los apósitos y luego ejecutar el vendaje. La elevación del miembro afectado, ¿no? Se deberá tener en cuenta que este procedimiento de elevación tiene como finalidad elevar la herida sobre el nivel del corazón y no se aplicará cuando existan fracturas, objetos incrustados o cuando exista lesión en la columna. Ya también estamos viendo otra hemorragia, pero donde tenemos que hacer los puntos de presión. Ha habido, digamos, un corte de un miembro y hay que ejecutar ahí también los puntos de presión para volver a unir los miembros al cuerpo humano. El torniquete, que también es uno de los elementos que se podría hacer justamente en situaciones de emergencia para evitar perder mayor cantidad de sangre, ¿no? Podría ser con un palo, una tela, y evitamos justamente que se siga saliendo la sangre y afectando la posibilidad de vida de la persona. Estos, estimados, era, digamos, lo que queríamos compartir como, como diapositiva final del curso, porque consideramos que en un curso de seguridad y salud lo más importante es salvaguardar la integridad y la vida de las personas. Y nosotros, en nuestra actividad, vamos a tener situaciones diversas donde van a haber personas en riesgo. Y tenemos que aprender a identificar esas situaciones de riesgo para poder controlarlos de la mejor manera. ¿Ok? Verifiquemos nuestros botiquines, si están completos, tenemos apósitos, tenemos vendajes, tenemos medicina, ese es el caso, tenemos camillas, conocemos los números de emergencia, los bomberos, los paramédicos, las clínicas, tenemos nuestro número de emergencia, tenemos las brigadas de emergencia ya preparadas, nuestra señalización de planta. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en el día a día y espero sinceramente que el curso haya sido de su agrado y que ustedes pues mejoren como lo sé que lo están haciendo en el día a día de su operación. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Les deseo una buena tarde y muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir y estar con nosotros en el curso a través de ISAI. Muchas gracias y estaremos en contacto. Saludos.